tenemos de manera excepcional una conferencia que para algunos de nosotros también es excepcional y a veces inclusive triste, ¿no? Pero que queremos celebrarlo de manera lo más positiva posible, en el cual los moderadores vamos a ser 3 personas y el ponente va a ser el doctor José Suárez de Lezo. Las personas que moderamos van a ser en razón a que hemos compartido nuestra experiencia profesional con el doctor Medina y el doctor Suárez de Lezo, pues más aún. Yo me paso a... Sí, gracias, Javier. Bien, pues hoy la cardiología intervencionista española, ¿no?, desde esta plataforma que es el CSC, quiere rendir homenaje, ¿no?, a lo que fue la persona Alfonso Medina Fernández Aceituna, ¿no? Efectivamente, como ha dicho Javier, los moderadores de esta mesa, Armando Betancourt, él y yo mismo, tuvimos el privilegio de trabajar desde el inicio, ¿no?, de nuestra profesión, trabajar, aprender y disfrutar, ¿no?, con la persona, quizá con el cardiólogo más emblemático de España, que fue Alfonso Medina. Pues con quienes lo conocisteis sabíais del nivel de inteligencia, la elevada inteligencia que tenía. Podía calificarse prácticamente casi como un genio. De hecho, algunos amigos así lo llamaban, pero esto no era solamente en su vida profesional, sino también en la personal. Fue entrañable y muy querido por sus amigos y amigos de los amigos hasta el final de sus días, ¿no? La aportación de Alfonso Medina a la cardiología intervencionista ha sido reconocida internacionalmente. Yo tuve la oportunidad, cuando fui presidente de la Sociedad Española de Cardiología, en primer lugar de llevar el congreso por primera vez ahí a Las Palmas de Gran Canaria y decir pues en público que en concreto la Sociedad Española de Cardiología y la Revista Española de Cardiología estaba en deuda con él, gracias a sus trabajos, fundamentalmente al conocido de todos de la clasificación de las bifurcaciones. Pudo subir el factor de impacto. Esto, que lo sepáis, ha sido el artículo más citado y el que más ha contribuido a subir el factor de impacto de la REC, de la Revista Española de Cardiología. Bien, pues ya para finalizar, nosotros, el CSC, teníamos la obligación, el deber, afortunadamente agradable, de realizar este acto, un homenaje a su figura, y no hubo ningún tipo de discusión, que quien tenía que protagonizar de alguna forma este acto pues era pues el que fue más amigo que compañero, José Suárez de Lezo, que todos conocisteis desde la creación del Corpal, ¿no?, hasta pues esa relación tan estrecha que vivió pues prácticamente durante los últimos 28 o 30 años, ¿no?, de su vida profesional. José Suárez de Lezo, tengo que decir que me costó un poquito convencerlo, porque para él es realmente duro pues hablar y rememorar a su amigo, pero muchas gracias de verdad por haber aceptado y por participar en este acto. Gracias, muchas gracias. Efectivamente, le comenté a Carlos que si con esto lo que quería es verme llorar, pues estaba dispuesto a hacerlo, pero con todo cariño, espero no llorar. Quería empezar precisamente con una diapositiva de lo que es las Islas Canarias. Las Islas Canarias nos enamoran a todos, producen emanaciones especiales a todo aquel que lo visita, a todo aquel que oye hablar incluso de las islas sin haberlas visitado. Es un punto estratégico del planeta que produce importantes emanaciones, y una de ellas es el doctor Medina.
El doctor Alfonso Medina es una pura emanación canaria que aún perdura entre nosotros. No sé si esto es... Sí. Aquí le podemos ver en la Isla del Hierro, una visita que hicimos. A él le encantaba visitar las islas y mostrarlas a sus amigos. Él se sentía ciudadano del planeta Tierra. Incluso soñaba con visitar otros mundos, pero su casa era las Islas Canarias y desde allí emanó pues todo lo que verdaderamente ha sido a lo largo de su vida. Aquí le vemos paseando por la playa de las Canteras, a mano, una playa en plena ciudad maravillosa que a él le gustaba recorrer, nadar. Era parte de su esquema vital, pasear por las canteras. Así es que en esta charla pues me gustaría comentar un poco de historia, hablar de sus pasiones, sus viajes, comentar sobre determinados aspectos de lo que fue Corpal, hablar muy brevemente sobre sus contribuciones, porque ya se ha hablado bastante y todo el mundo las conoce, comentar sobre su última pasión y, por último, hacer una serie de comentarios sobre Alfonso Medina como persona. No he podido encontrar fotos de Alfonso de su juventud. La única que he conseguido es esta de su niñez, en la cual se puede precisamente identificar la mirada socarrona que mantuvo durante toda su vida. De ahí hasta convertirse en lo que ha sido Alfonso Medina profesionalmente a lo largo de su vida, pues todo un gran trayecto. Él dedicó su vida a la medicina y dentro y fuera de la medicina pues fue indudablemente todo un señor. Yo conocí a Alfonso Medina cuando estaba terminando mi residencia en cardiología en el Hospital La Paz. Él acabó antes en la Clínica de la Concepción y de allí pues fue contratado en la Unidad Coronaria de La Paz. La verdad es que estando allí en La Paz, pues en la Unidad Coronaria, que había 6 camas, a las 10:30 de la mañana había acabado su trabajo asistencial y a él lo que le gustaba era la cardiología. Venía por donde yo estaba rotando, que era hemodinámica. Bueno, empezamos a hablar de todo, vivimos muchas cosas juntos en esa etapa y ambos teníamos un proyecto de comenzar de cero en nuestras ciudades de origen. Él se fue antes, se fue a Las Palmas, pues allí encontró gente maravillosa. Allí creo, no sé si me equivoco, estaba ya Armando Betancourt y en breve pues llegó Carlos Macaya. Pero tenía una relación especial también con el doctor Manzano. El doctor Manzano es un intensivista formado también en La Paz que vivió tiempos espléndidos en el Hospital La Fe de Valencia y de allí con el doctor Cafarena y de allí se fue a Las Palmas. Aquí le podemos ver a Alfonso en una actitud expectante, en una sesión clínica que tenían precisamente con el doctor Michael Tynan de Londres, un eminente cardiólogo pediatra, de manera que trataba de abarcar pues todas las facetas de la cardiología. Aquí le vemos con cirujanos cardiovasculares y el doctor Güemes también. Y aquí le podemos ver en una entrevista con periodistas que le hacían al doctor Manzano y a él, con una visita del doctor Wilson, también intensivista de Boston, de mucho prestigio. De manera que ya desde el principio empezó una serie de contactos internacionales de suma relevancia. Y desde el principio pues, abordó el tema asistencial
pues como no podía ser de otra forma. Había adquirido conocimientos pediátricos en el Hospital La Paz y aquí vemos, con la ayuda del doctor Güemes, cómo abordaba la realización de una trioseptostomía de Ruskin en un bebé. Bueno, como decía, de cada uno en su ciudad nos hablábamos, nos comentábamos y luego asistíamos a cursos como los de Ginebra, que fueron excepcionalmente buenos para todo ese comienzo de la cardiología intervencionista. Pues allí encontrábamos a Carlos, al doctor Manuel Concha, amigo mío, que también venía con nosotros, el doctor Goicolea, en fin, eran una playa de cardiólogos jóvenes que queríamos aprender en los cursos de Ginebra. Por cierto, que en Ginebra no había nada a partir de las 8 y después de cenar pues subíamos a las habitaciones, lo recordaréis bien, cuánto hablábamos del futuro, de aquello que parecía explosivo. Alfonso amaba los deportes. Esta imagen pues es de un partido de fútbol 7, pero aparte de la presencia del señor árbitro, pues os presento lo que entonces se llamaba las 3 M's: Medina, Maynar y Manzano. En toda España se hablaba de algo pasa en Las Palmas porque surgen 3 pilares como Manzano, Maynar y Medina, que verdaderamente eran llamativos en el resurgir de ese hospital. Bueno, una de sus pasiones principales, por supuesto, era el fútbol. Y aquí le podemos ver con el doctor Güemes y con su hermano Fernando en el estadio Insular. Yo alguna vez fui con ellos. Alfonso pues decía que era del Barça, no podía decir de otra cosa, pero yo tengo la impresión de que realmente era madridista, porque se veía todos los partidos del Madrid. Yo no veo ninguno del Barcelona. Otra pasión que tenía Alfonso, pues la compartía con el doctor Manzano, era la Fórmula 1. Iba a Montmeló con mucha frecuencia o a cualquier sitio donde hubiera una carrera de Fórmula 1. Y luego pues proyectó esa afición a la Fórmula 1 al karting. Y de manera que se hizo un experto, se compró un kart y practicaba con mucha frecuencia. Hacía registros muy buenos. Y cuando yo llegaba por allí, pues me ponía el casco y me obligaba a dar vueltas como un peón, pero por supuesto nunca alcancé el nivel que él, aunque él tuvo que dejarlo por una contractura cervical en una curva maltrecha. Bueno, sobre sus viajes, realmente se ha recorrido el planeta y además lo ha hecho siempre con un entusiasmo especial, porque sacaba partido de todo y se ilustraba de todo, quería aprender de todo, de cualquier sitio que visitaba. Y además se divertía, porque iba con amigos y lo pasaba muy bien. Aquí le vemos en su visita a Kenia, África, con su amigo Luis Mendívil, y montó en globo, visitó los elefantes, y aquí le podemos ver en China, con Javier Suárez de Lezo. Allí incluso llegó a dejarse fotografiar como emperador chino, como le veis aquí. Cada vez que coincidíamos en viajes siempre nos gustaba ver desde las alturas pues, la escena. La panorámica siempre es mejor cuando se ve desde el aire, siempre comentábamos, ¿no? Y Nueva York pues, no podía dejar de ser vista desde el aire como es natural. Aquí os presento esta foto porque tiene cierta historia. Veréis, yo ya en Córdoba era asesor del INSALUD en cuestiones de hemodinámica. El doctor Medina tenía un solo laboratorio que era, le llamaba el laboratorio Doctor Zarco, no sé si recuerdas, le llamaba laboratorio Doctor Zarco, en memoria del gran maestro que fue Pedro Zarco,
para tantos cardiólogos de nuestra generación. De manera que le ponía ese. Yo contribuí al segundo laboratorio desde un punto de vista técnico, proporcionando pues, los avances de la época, y me invitó a la inauguración, y fijaros que tuvo la osadía de llamar a ese segundo laboratorio Laboratorio Suárez de Lezo. Por supuesto, fue por poco tiempo, porque enseguida acabaron numerándose los laboratorios, pero fue un detalle que me llegó al alma. Lo que es cierto es que ambos éramos conscientes de que estábamos en una fase muy especial, una fase vertiginosa del avance médico. Y lo que nosotros hiciéramos iba a ser importante en cuanto al enfoque. ¿Cómo podíamos enfocar eso? Si nunca antes en la historia de la medicina ha habido avances tan rápidos y tan potentes. Bueno, pues hace poco, en una reunión de la sección de hemodinámica, pues nos invitaron a Alfonso y a mí, el año 2016, a hablar sobre las contribuciones Corpal. Y él presentaba esta diapositiva, ¿no? Hablando de cómo fueron los comienzos y cómo, yendo de curso en curso y hablando, pues se fueron conformando pues, estados de ánimo y, sobre todo, propósitos de colaborar, ¿no? Y este fue el sueño que tuvimos, un sueño conjunto, pues que consistía simplemente en afrontar el avance con humildad, pero con clara determinación de participar en él como colectivo intelectual. Ni más ni menos, solo de esta forma. Tratar de responder científicamente a las cuestiones que nos planteábamos, aprender por nuestra práctica, antes que por la enseñanza de los que otros practicaban, fomentar el mundo de las ideas y tratar de avanzar de forma conjunta por el mismo sendero. Bien, los desarrollos de Corpal abarcaron realmente pues, toda la cardiología, la enfermedad coronaria, las valvulares, las congénitas. Ambos en aquella época hacíamos cardiología pediátrica también, enfermedades de la aorta y lo que hoy día de forma muy pomposa se llama cardiopatías estructurales, que nosotros veníamos haciendo desde el principio. Esta es una diapositiva de Alfonso cuando hablaba de las aportaciones en el mundo de la enfermedad coronaria. Bueno, y lo que hacía era hablar de las técnicas, de los escenarios y de las imágenes, de la capacidad de mostrar en imágenes pues, la enfermedad coronaria. Hicimos cursos, no tan buenos como este, pero sí en aquella época pues, tenían una cierta relevancia. Recuerdo al doctor Betancourt participando en Córdoba y en Las Palmas en estos cursos. Hicimos el primero de ellos de valvuloplastia mitral en una época muy precoz y otro que hicimos, el tercero que se hizo en Las Palmas, en el que incluso se utilizaban métodos de soporte como la circulación extracorpórea percutánea. Este es el último curso que hicimos juntos, en el 2014, un curso sobre válvulas percutáneas en el que tuvimos la suerte de tener a nuestro amigo Jean-Claude Laborde. Lo cierto es que hablábamos en cada congreso, en cada viaje, nos pasábamos la vida hablando de aspectos de la medicina, de aspectos de la vida, de aspectos muy dispares entre sí, pero siempre una conversación fluida y una conversación práctica. Y aquí os presento a una persona que ha querido mucho a Alfonso, pero desde bien pequeñita, porque resulta que Mariluz, ¿quién no conoce a Mariluz López Carrasco? Todos los cardiólogos españoles la conocemos, pero es que cuando ella empezó nadie la conocía. Y empezó justo con el desarrollo del intervencionismo. De manera que ella ha sido testigo de cómo las compañías se disputaban la visión del doctor Medina de todas las nuevas técnicas que había. En este sentido, ella es testigo de cómo se desarrolló el balón Medina para tratar lesiones con longitud variable con un solo balón,
que tenía una especie de condón, y pues también el desarrollo del introductor Medina, que también estuvo en el mercado. Es decir, las ideas de Alfonso eran siempre ansiadas por la industria, por los colegas y por todo el mundo médico. Hablando de las contribuciones, no me voy a extender, pero sí quiero decir que realmente una contribución, creo que significativa del Corpalen, ha sido sobre las bifurcaciones. En definitiva, una contribución que creo que ha merecido la pena es el demostrar que una metodología simple, con un solo stent en la rama principal, pues tiene un mejor pronóstico a largo plazo que el cubrir con 2 stents la bifurcación. Incluso en pacientes, como en este que os muestro aquí, en el que la dilatación de la rama pues muestra una imagen de disección que luego a los 6 meses pues desaparece. Es decir, esto fue una contribución, creo yo, significativa, que además se efectuó con los stents metálicos y con los stents de drogas, se pudo demostrar, incluso también con los bioabsorbibles, aunque hayan desaparecido por el momento. Y en cuanto al tema de su clasificación, pues he de decir que él no le dio ninguna importancia, como todo lo que estaba relacionado con su mundo y con sus ideas. Él no miraba para nada a sí mismo. Pero lo que ocurrió es que había unas clasificaciones complejas, como la del doctor Lefebvre, como la de Duke, y él hizo una cosa muy simple para nuestro fichero, para cómo tratar de clasificar en nuestro fichero Corpal pues la clasificación de las bifurcaciones. En el año 2005, el doctor Jean Marcot me invitó a dar una charla sobre bifurcaciones. La charla era en el gran anfiteatro del Palacio de Congresos de París. Parecía el Bernabéu en un partido de Champions, y yo mostré este guión en el que hablaba entre otras cosas, de la clasificación. Por supuesto, presenté la clasificación de Lefebvre, que tenía interminables formas de clasificar cualquier tipo de bifurcación. Y cuando presenté esta diapositiva, dije textualmente: "For our own purposes, we use the Medina classification". En ese momento, toda la sala se iluminó de flashes, porque entonces no había acceso digital, flashes fotografiando esto. Nos dimos cuenta de la repercusión que había tenido la presentación de esta clasificación y rápidamente nos reunimos para escribirla. Como ha dicho el doctor Macaya, pues esto ha sido un impacto importante y hoy día la clasificación Medina se utiliza en todo el planeta. También sus contribuciones bonitas, graciosas, diría yo, incluso originales, es la del signo de la ceja, que tanta importancia puede tener. La ceja pues era de una actriz de cine que él adoraba y le recordaba la forma del Spikey Carina, la ceja de la actriz. Por eso le llama el signo de la ceja. Lo cierto es que esto ha tenido también su repercusión. Bueno, decir que el Corpal se hizo intergeneracional. Mis 4 hijos adoran a Alfonso. La verdad que siempre que estábamos con ellos se divertían con él por todo lo que contaba, por todo lo que les transmitía, y realmente era impresionante. Pero si cabe, el que más es el que luego siguió sus pasos. Cuando Javier acabó la carrera de medicina, pues hizo la residencia de cardiología en Las Palmas con Alfonso. Alfonso me preguntaba, me decía: "Mira, Pepe, esto es un conflicto, porque ¿qué va a pasar? Mucha responsabilidad para mí". Y le decía: "Alfonso, mira, ¿sabes lo que va a pasar? Que te vas a hacer íntimo amigo de Javier". Y con el paso de los años, pues la historia se fue, como yo le dije, fue íntimo amigo suyo, uno más de los muchos que tenía y que tiene, y la foto pues se repitió. Él no tenía mucha idea de las fechas y ponía hacia
hacia 1987. Yo tampoco recuerdo qué fecha era, pero lo cierto es que 29 años después pues se repitió la foto en la playa de Santipetri, que fuimos a visitar a Javier en uno de los vuelos. Él ha tenido pasión con sus discípulos y realmente el sentimiento que generaba, la transmisión del conocimiento y la cosa humana que vertía en ese aspecto era impresionante. Estos dos, pues yo diría que son los discípulos más queridos por Alfonso, si es que es posible. Y no se me olvida tampoco la transmisión de todos sus conocimientos de electrofisiología en el doctor Segura Sangerón, un cardiólogo de nuestro grupo, para conseguir que en ambos hospitales la electrofisiología fuera un instrumento más de la cardiología intervencionista. No veíamos normal que hubiera, por un lado, electrofisiólogos, por otro, cardiólogos intervencionistas. De manera que, si somos fontaneros, también somos electricistas. Él disfrutaba con la gente joven, siempre tenía un espíritu emprendedor de estar con los jóvenes, les transmitía pasión. Y esto era algo que siempre se transmitía en los rostros de la juventud cardiológica que iba llegando, como en esta imagen, que hacía una sesión de piezas y en las que todos disfrutaban con las enseñanzas de Alfonso. Fruto de este estar volcado en la docencia, pues algunas satisfacciones llegaban, como esta que os muestro aquí, ¿no? de un logro para el hospital, ¿no? Finalmente, pues me gustaría comentar lo que fue su última pasión. Aquí en esta diapositiva le vemos pilotando sobre la ciudad de Córdoba y conmigo también en el simulador, haciendo supuestos aeronáuticos y aprendiendo de forma importante. En este punto quisiera presentaros a una amiga común que también quiere y ha querido muchísimo a Alfonso, que es Paloma Requena. Paloma es una joven piloto que en un mundo de hombres ha sabido mostrar las agallas suficientes como para ser respetada y querida en todos los aeródromos de España. Ella es nuestra maestra, nuestra protectora, porque dos locos por un avión son peligrosos, y aunque va de copiloto siempre, pues es también meteoróloga y nos ayuda de forma importante. Hemos volado a muchos sitios y aquí os muestro un resumen de los vuelos desde el año 2010. Por ejemplo, en el 2010 fuimos desde Córdoba a Alicante, a Menorca, Girona, San Sebastián y Córdoba. Al año siguiente llegamos hasta Córcega y Cerdeña. Y en el siguiente año pues hicimos un Iberia Clockwise. En el 2013 un Iberia Counterclockwise. Así fuimos evolucionando, Melilla, Menorca, Palma de Mallorca, Asturias. Realmente hemos recorrido toda la geografía ibérica y llegamos a ir a las islas en el 2015, el 8 del 2016 y ese fue el último vuelo. Aquí podéis ver a Alfonso en Oporto señalando el cielo. Y el último vuelo que hicimos conjuntos hace unas semanas antes de su desaparición, que volamos juntos a Portimao. Antes de cada vuelo hacíamos una cena propiciada siempre por él, porque decía, Pepe, si nos vamos a matar, vamos a cenar bien esta noche. Y así lo proyectaba. Él hablaba siempre porque daba por seguro que el avión se iba a caer, más tarde o más temprano. Y decía, si estaba pasando algo en el mundo, decía, mejor no nos caemos hoy, porque va a ser un titular pequeñito a pie de página. Tiene que ser que no esté ocurriendo nada, que no pase nada para que sea un titular de primera dimensión. Efectivamente, al día siguiente por la mañana, pues nos lanzábamos a la aventura. Solo comentaros un vuelo que fue especial.
¿no? Precisamente en la reunión de la sección de hemodinámica nos habían invitado a él y a mí a hablar sobre las contribuciones corpal. Entonces, nosotros decidimos ir en avión desde Córdoba. La meteorología no estaba muy allá, pero tomamos la decisión, salimos, y cuando pasábamos Guadarrama, pues las nubes, no había que meterse en nubes, subíamos, y a 10.000 pies pues ya no podíamos seguir subiendo porque el oxígeno te falta por encima de esa altitud. Entonces decidimos meternos en nubes. Cuando entramos en nubes, a los 2 o 3 minutos de estar sin ver absolutamente nada y sin saber si has sobrepasado las montañas, pues empezamos a ver hielo en los cristales. Cuando hay hielo en los cristales, hay hielo en las alas. Hielo en las alas es caída. El avión se cae, no tiene sustentación. Entonces decidimos un picado vertiginoso para salvarnos de la situación sin saber realmente qué. Bueno, lo cierto es que llegamos a 1.000 pies de altitud y a esa altura pues ya se veía el suelo. Pudimos seguir navegando así hasta León. En León, pues después de esta aventura, pues la verdad que fue una explosión de júbilo. Aquí le vemos en la Catedral de León con Paloma y con la doctora Trapiello, otra gran admiradora de Alfonso. Y nos explayamos, ¿no? Estuvimos disfrutando y riéndonos como siempre ocurría. Cuando parábamos en los sitios, pues disfrutábamos de aspectos de la naturaleza, como esta puesta de sol en Santipetri, dialogando con su pupilo preferido. Y también pues había ocasiones que lo que nos gustaba era jugar como los niños y trabajar cuando era necesario. Fijaros, cuando estando en Melilla, el aeropuerto no tiene para suministro de gasolina y realmente nos encontramos con que nos habían quitado la gasolina con nocturnidad y alevosía. Entonces, pues teníamos que ir a comprar una gasolinera de 98 octanos y llenar los depósitos para regresar a la península, porque no había combustible para avión allí. En otra ocasión, en Palma de Mallorca, pues se estropeó el alternador y el doctor Medina pues se puso a supervisar los arreglos antes de salir. Aquí visitando a Luis Mendívil, un gran amigo suyo también, en su casa de Asturias. Y aquí, en Tánger, justo antes de salir para Agadir y visitar las Islas Canarias. 2 palabras finales para hablar sobre las características personales de Alfonso. Alfonso enfocó su vida como solo a través de la medicina. Es decir, la medicina la consideraba una forma de ser, una forma de vida. Además es que tenía una mentalidad perpetua de médico residente, de manera que no era capaz de aplicar el avance si no era con una forma absoluta de aprendizaje, ¿no? Mostraba interés por la vida y su evolución, el humanismo, la música, la historia, el arte, la política y el deporte. Alfonso tenía una característica que seguro que todos los amigos le reconocéis, y es la capacidad en un momento dado de tener un pensamiento y expresarlo en muy pocas palabras. Yo le decía, Alfonso, te tengo que grabar, porque no daba tiempo a tal. A él no le gustaba escribir, decía incluso que era disléxico, pero lo cierto es que la expresión hablada era tan contundente que a mí me impresionaba, ¿no? Yo le decía, Alfonso, tienes que escribir, pero eso no lo aceptaba, ¿no? Era capaz de llegar a lo sublime con mucha facilidad, y de la misma forma también era capaz de sentirse bajo un muro que le impedía ser él mismo, ¿no? Era sin duda un ser luminoso y generoso. Jamás pensaba en él, solo pensaba en los demás. No tenía instinto de conservación de sí mismo. Si no fuera por las personas que le ayudaban a ser él mismo, pues no podría subsistir. No sé cómo ha llegado a los 70 años por su propia iniciativa, ¿no? Él siempre fue vanguardista, nunca convencional, nunca.
tenía una extraña combinación, y es que él podía ser enormemente fuerte y enormemente frágil a la vez. Esto no lo he visto en nadie, la verdad. O por lo menos era capaz de demostrar tanto su fortaleza como su fragilidad. Siempre tenía una enorme ilusión por el aprendizaje de la medicina. Cualquier avance le parecía muy importante. Él era un pasajero del tiempo de vida, y siempre anunciando su precariedad. A mí no me paraba de decirme desde hace 20 años, Pepe, que poco nos queda. De manera que él tuvo múltiples pasiones, y la verdad que la aviación fue su pasión final, la tomó con sumo interés. Él no quería examinarse más, me decían, yo no quiero examinarme nunca más, pero quiero aprender a volar, quiero aprender a navegar en el aire, quiero aprender y tal. Y todo eso lo consiguió sin tener que pasar ningún examen. Finalmente, él ha conseguido un grupo en el actual Hospital Negrín, que yo creo que es fabuloso lo que ha conseguido, la unión entre tantas personas con un mismo objetivo. Ha luchado por ello de forma clara desde el principio de su vida profesional, y yo creo que su última contribución pues realmente se empeñó en ello. Él quería que cuando él se fuera pues hubiera una continuidad, y por ello puso gran énfasis en conseguir que el doctor Eduardo Caballero se hiciera con cargo del servicio de cardiología. Esto no fue bien aceptado por algunos antiguos discípulos suyos que eran de una edad superior, pero que consideraban que les correspondía a ellos el ser jefe, y ellos nunca se lo perdonaron. Por último, unas breves consideraciones finales. Alfonso Medina finalizó su vida cuando dejó de ser médico, justo cuando dejó de ser médico. Él no podía entender que su vida, que era la medicina, dejara de funcionar. Por tanto, tomó la decisión de visitar el hospital y aconsejar, y eso le daba vida, porque de forma auténtica, él simplemente, su consejo a los jóvenes le llenaba el espíritu. El ver trabajar a los que él había enseñado le llenaba el espíritu, le hacía feliz. Sin embargo, los perversos le cortaron esa posibilidad. Es decir, aduciendo problemas de anonimato en los pacientes, fueron al gerente a decirle que no debía de aparecer por ahí el doctor Medina. Y mientras tanto el gerente hizo de Poncio Pilatos. Es decir, en vez de decir a estos chiquilicuatres, tú te callas la boca porque estamos hablando de uno de los pilares más grandes de la cardiología de este hospital. En vez de hacer eso, pues le impidió el paso, simplemente. Por último, también otra reflexión. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? O sea, ¿qué historias pasan? Vamos a ver, ¿por qué se tiene que acabar la vida médica cuando se cumplen 70 años? ¿Pero qué coño es esto? Vamos a ver, ¿en qué país del mundo no se venera al que ha sido un contribuidor importantísimo, tanto en ciencia como en asistencia? ¿Por qué no tenerle como lleno de orgullo en su centro, nada más que simplemente para dar consejos, sin sueldo y sin nada, si él no lo necesitaba? En fin, yo creo que es bien diferente la actitud que se sigue con los sabios en el resto del mundo. En nuestro país es penoso, es penoso. Simplemente quiero acabar diciendo que creo que el doctor Medina hubiera merecido algo mejor. Muchas gracias.
Bueno, yo es muy difícil decir algo más que no haya expresado ya José L. por todos nosotros. Solo rememorar algunas cosas que creo muy importantes. Javier, Carlos, yo, Javier Elola, Eva Laraudogoitia, mucha gente más, llegamos a Las Palmas recién terminada la especialidad y realmente aprendimos cariología con Alfonso. Pero no solo aprendimos cariología, aprendimos su espíritu y la forma en que enfrentaba los problemas. Y yo, de las cosas que más he admirado siempre de Alfonso y que he intentado desde mi pequeño lugar contribuir a ello con los residentes que he tenido a mi disposición, ha sido una de las peculiaridades que tienen los niños y que Alfonso no perdió nunca, y era la curiosidad por aprender. Todo le llamaba la atención. No aceptaba ningún supuesto como válido. Él siempre se preguntaba los porqués de las cosas y eso es lo que los hacía prosperar. El don de la curiosidad innata, el intentar siempre descubrir cosas nuevas, para mí, dentro de las virtudes y defectos que Alfonso tenía, como todos tenemos, creo que es lo que más admiré de él siempre, ¿no? Y no puedo añadir nada más porque me emocionaría en exceso. Pues muy bien, pues damos por finalizada esta sesión.